Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos de nuevo con otra tertulia composteliana, el tercer episodio de este bonito podcast. Esta vez nos encontramos en el rancho Los Aguacates, en las periferias rurales de Compostela. Nos encontramos con Marco Rentería, Nazaret Gómez, Rodolfo Medina y yo, Fernanda González, su servidora. Tema de hoy, entre veneno y tradición, historias de alacranes. Así es. La cultura que gira en torno a estos animales, ¿verdad? No son animales, son insectos. Bueno, Así es. Sí, no, son arácnidos, de hecho, sí, ¿no? Son arácnidos. Exactamente. Son de la familia de los insectos que tienen 8 patas. Exacto. No, es importante, ¿no? Es importante decirlo. Bueno, pues yo quisiera empezar tomando la palabra, si me lo permiten. Yo agradecer la oportunidad de estar con ustedes otra vez. Es un tema muy original, creo yo, muy bonito, porque fueron estos alacranes, seres que han tenido una convivencia constante, ¿no?, con la gente que ha habitado pues toda esta región, y esa relación pues tiene como consecuencia natural generar ciertos elementos culturales que son muy valiosos y que a veces nosotros mismos lo vivimos, pero no le damos la importancia que tiene. La cultura alacranera pues gira en torno a costumbres, a tradiciones vinculadas a lo agrícola sobre todo, ¿no? Pero también al folclore, a la medicina, en muchas cosas pues que le dan un valor muy importante a nuestra cultura. Entonces creo que más o menos esa es la idea del podcast de hoy, y tenemos acompañándonos gente que sabe pues del tema, ¿no? Y que vive también con estos individuos constantemente por sus actividades tanto laborales como de, ¿cómo decirlo, Nazaret?, de ocio, de diversión, ¿no? Sí, pues como tal. Así es, entonces yo creo que va a ser un tema muy interesante, Fer, no sé qué opinas. Sí, entonces, ¿realmente Nayarit tiene una cultura alacranera, dirías, Nazar? Yo creo que sí. Fíjate que, curiosamente, dentro de mi familia, sobre historias, ¿no?, de familiares, de amigos, de familiares, precisamente en el campo, que es en el área donde más los encontramos, ¿no? Y pues, vaya, en el tema de, pues le picó una alacrán natal, ¿no? Yo, pues tengo conocimiento, gracias a mi abuela y a mis familiares, de que los alacranes, hasta cierto punto, pues también son medicinales, claro, de cierta manera, ¿no? Tengo entendido que también, pues, por medio de su veneno, pues se extraen ciertos antídotos, ¿no?, para la misma cura, ¿no?, de la picadura de un alacrán. Así como también hay historias bruscas dentro de todo este entorno. Algo que me recuerda mucho, que se los comentaba hace un momento a Rodolfo, es que el hermano mayor de mi abuela, según me cuenta, que la gente decía que mi tío Chepe... Ya lo balconeaste. Ándale, mi tío Chepe, que en paz descanse, por cierto. Muy bien. La leyenda. Nos da autorización para hablar tu tío Así Chepe. es, sí se la da. De que la gente me contaba, mi mamá, mi abuela, hermanos de mi abuela, me decían que mi tío Chepe tenía más ponzoña que el mismo alacrán, porque él, al encontrarse con alacranes, él por diversión los tomaba en su mano y dejaba que lo picaran, y curiosamente el animal se moría. Se moría. Mi tío se divertía, o sea, según a las historias que te digo que me cuenta, que yo recuerdo de niño, claro, pues, claro. Era que mi tío hasta se divertía, pues, de que los agarraba. Mira, hay que tener un alacrán, mira. Dice, vamos, ahorita se va a morir, y tan que le picaban, y al ratito empezaban a dar vueltas y pum, se morían, ahí quedaban. Entonces, pues es interesante, ¿no? Dentro de todas estas historias, recuerdo también amigos de ahí de la cuadra, ya mayores, abuelito, un amigo mío, un querido, nos contaba que ellos, su remedio para una picadura de alacrán andando en la pizca, es cuando regularmente sufrían picaduras las personas, porque estaba entre lo que es la mazorca, ¿no? Sí. Que daban el cortón y ¡tran!, que le metían pues le llegaba el aguijonazo, ¿no? Así es. Y muchas personas, muchos rancheros, me contaba el señor, que utilizaban la emulsión de Scott. La emulsión de Scott, está bien chistoso, bueno, ¿no? Pensar no sé si todavía se use, pero para quien no sepa, para los más jóvenes, sí, los papás antes de rigor te daban después de la comida. Tu cucharazo, ¿no? La emulsión de Scott es pues
Aceite de un pescado, aceite ¿no? de hígado de bacalao. Sí. Entonces, pues sabía muy mal, o sabe muy mal. Yo ya no lo he visto casi, ni en las Sí. farmacias ni nada. Pues a no mí sé mi si mamá todavía- me llegó Pero a dar. tomado. Tomado. Sí, Ah, dicen no, que, o sea- que, o sea, ¿Te tocó a ti, Fer? sobre, Sí. ajá, sobre la emergencia, Ajá. decían que... Pero no lo vinculo yo con- que rápido sacan de la emulsión de Scott. Y o sea, la botella, ¡pum! Se la, Ay, o hijo sea, de su madre. Cuando le dan leche a los perritos, ¿no? Por la grasa que tiene la leche. me imagino, Como que se- yo sinceramente en lo personal nunca me he puesto a investigar sobre, o sea, qué es el efecto que causa, o si existe algún efecto científico, ¿no? Vaya, sobre la salud por medio de la picadura, ¿no? De que a lo mejor, no sé si retrasa el veneno, no Fíjate sé, los que- efectos, ¿no? Yo también he escuchado, a mi abuela una vez la picó un alacrán y dice, o me contó ella en su momento, que la hicieron consumir aceite, mucho aceite de cocina. Mira. Entonces a lo mejor tiene algo que ver la grasa, ¿no? El aceite para, no sé si evitar que avance el veneno. No lo es sé. algo que esté comprobado, inclusive no lo recomiendan, ¿no? No, no, bueno, pues no. o sea, no se recomienda cuando hay, de Otras acuerdo a soluciones. los primeros auxilios, ¿no? Y Sí. no se recomienda, pero mucha gente usa estos remedios, justo el ajo, El ajo también. tomar mucha leche. Sí. Mucha gente se embarra del alacrán, ¿no? O sea, De hecho, sí, de lo hecho, he escuchado que, sí. que lo hacen así como una pasta, ¿no? Que lo Sí. agarran mismo la carne y ándale. Y donde picó, ándale. ¿sí? Y ahí se la ponen como una pastita, así lo había escuchado. Está muy curioso, fíjate. Igual, ojalá si nos está viendo algún médico nos pudiera. Sí, ojalá que ampliar, nos ¿verdad? ilustren un poquito esto no más es sobre un- el sí. tema. Esto no es una recomendación para No, nadie, para ¿no? nada, No sí, estamos no. diciendo No es que lo hagan, recomendación. ni que se piquen. No recomendamos apachurrar los alacranes para que se los unten. Pero al final es parte de esa Sí. cultura de la que estamos Sí. hablando, ¿no? Sí. La creencia de la gente. Dentro de estos, yo Así creo que remedios bruscos, ¿no? Que se llegaron a hacer. También recuerdo a amigos de mi papá, ¿no? Que también me llegaban a decir que ellos, digamos, no te picaba el alacrán aquí cerquita de la muñeca, vamos a ponerle, ¿no? Y que ellos luego con un hilillo, una hilaza de ahí del campo, se amarraban como que si fuera una especie de torniquete. Ujú. Y hay gente que se llegó a cortar para sacarse el pedacito, así como ese, El veneno. la Sí. sangre que estaba pues circulando ahí para que no les entrara el veneno, pues ahora sí que de lleno, ¿no? Claro. Y pues, está brusco, ¿no? Y pues hay que tener, yo creo que tener mucho valor para meterte un corte y que salga un montón de sangre, ¿no? Y No, pues curarlo y- después. Y en el tiempo en el que no había acceso a los antídotos, pues la gente buscaba alternativas Sí. para curarse. Eso es lógico, ¿verdad? También, y qué interesante es todo eso. No sé si sepan, pero Nayarit tiene pocas especies de alacrán. Sin embargo, la más famosa, y ahorita Marcos nos puede platicar de ello, porque yo creo que tú los ubicas bien, es una especie de alacrán que se llama Centruroides noxius. Es un alacrán chiquito. No sé si lo has llegado a ver por aquí, Marco. Es el, ¿Qué características tiene ese es el alacrán? color morado en lomo, ¿no? Violeta. Sí. Y chiquito, ¿no? Sí, es más chiquito porque hay unos alacranes, pues se acostumbra a ver los medianitos, no sé, algunos 7 centímetros, cuando mucho, Ajá. muy tenacitos. Y esos son más pequeños, unos 5 Ah. o 4 centímetros. Sí. Ese alacrán, sí, no, es un dato interesante. No sé si ustedes lo sabían, pero es el alacrán más venenoso, Un poco no de México, del mundo. O sea, es el más venenoso del mundo, o de los más, por lo menos está en En las categorías en más, esa categoría. más fuertes. Más en el top. venenoso que muchos que hay en África, arácnidos pues que hay en África o en Asia. El alacrán de Nayarit, inclusive así se le conoce Sí. popularmente, alacrán de Nayarit. Alacrán de Sí. Nayarit. No es el mismo que tú traes, por ejemplo, aquí. Bueno, aquí Ese es el de traigo, Durango. traigo un Así- llavero de Así. Durango. Una vez, fíjate, Así me que picó Durango- uno de Alguien que esos, me quiere mucho y me me trajo abrí un así llavero de también la Durango. muñeca poquito así para que Sí. se me saliera la sangre según yo por el veneno, ¿ah? Pero uno grande. Pe- De esos, sí. De esos, como, sí. así como cafecito, no Ajá. de tanto así del violeta. Porque el violeta, ese es el que yo te Sí, comento, ese perrón. y es el más venenoso del mundo, o de los más venenosos del mundo. Entonces, eso, yo cuando descubrí ese dato, a mí me impactó. Inclusive, pues ustedes lo saben, yo me dedico de repente a estudiar la historia. Yo en alguna ocasión leí que en los años 50, en los años 40 o 50 o 60, no recuerdo, pero no pasa esos 30 años, que como que se empezó a hacer más sofisticado el tema de los antídotos, los antialacrán, ¿no? Los antídotos antialacrán, que inclusive médicos de Estados Unidos, investigadores vinieron a Compostela a colectar alacranes y a otros puntos de Nayarit, no nada más a Compostela, pero aquí fue uno de los puntos, a colectar alacranes para
investigar esos antídotos o crear esos antídotos. Entonces, pues no son seres, mejor dicho, no son arácnidos cualquiera. Tienen cierta categoría a nivel mundial y es por ello también, creo yo, el impacto que han tenido a lo largo de los siglos, ¿no? Sí. Este tipo de arácnidos, como repito. Fíjate que curiosamente, ahorita que dijiste el tema de los antídotos, Sí, dentro de mi familia también existe la costumbre de que si encuentras un alacrán, lo metes a un vasito con alcohol, bueno, algún Sí. recipiente Ajá. con alcohol de vidrio. Yo tenía entendido, yo nunca vi cómo se utilizó eso, pero yo tenía entendido que también conservando el alacrán así es una especie de antídoto. Desconozco si es el alcohol untado, desconozco si es tomado o de o si otra manera. verdaderamente sea efectivo, O- pero, o es si la, se- pero es la es costumbre, pues, efectivo. ¿no? Así Sí, es. claro. Ajá. Y eso, pues, es un dato que no lo he podido completar al 100, Ajá. porque todavía no sé, o sea, de qué manera se utiliza ese tipo de antídoto. Yo no creo que esté relacionado tanto con el antídoto. Muchas ocasiones ya es que lo utilizan también en el licor, ¿no? En el Mira, tequila. también sí es Ya cierto. temas más Se- de ya son, mixología. sí, Sí. pero también se le atribuyen tal vez propiedades más, pues esotéricas tal vez, dirá, o de pronto que son, ¿cómo se dice? Pues amuletos, como mm, objetos como de sí, ritual, también ¿no? También puede puede ser. funcionar así. Puede ser. Sí, Sí. no, afrodisíacos. también. Afrodisíaco. Afrodisíacos. Es afrodisíaco Órale. también. Pues a todos Sí. se le atribuyen esas, Propiedades. esas Esa propiedad, propiedades, ¿no? Interesante. A cualquier animal que te lleve a la muerte le damos... Claro. Le das lo nivel, lo ¿verdad? endiosamos, ¿verdad? Sí, pues, claro. Pero es cosa de los mexicanos, estar jugando con eso Sí, del veneno. claro, claro. ¿Sabes? De esos, ¿cómo se le llama? Esto, Sacarnos de los pelados, pues, acá. Jugando con los pinches cascabeles y eso. Ya ves que es mucho de los videos que andan de los viejillos que se dedican a sacar cascabeles. Ah, Sí. sí, Agarrarlo cierto. con las manos y la chingada. Sí. No sé cómo tengan el modo de poder agarrar una cascabel víbora. silvestre, pues. Sí. Está cabrón, ¿no? ¿Y qué sentido el cabrón? O Sí. qué tonto. No, Sí, pues, sí, sí. Pues las dos. no le temen Pero- a la muerte, Sí. pues. Pero sí es correcto. Y yo creo que está relacionado con la misma importancia que tienen estos seres vivos, ¿no? En los Sí. entornos. Yo he escuchado cosas también. Por ejemplo, se comenta, no sé la experiencia de ustedes que nos puede decir al respecto, que los alacranes que se encuentran en tierras como que más rojas, más coloradas, son los peores, son los más ponzoñosos. Ahí están los morados. Y son esos, ¿no? Son los que tú comentas. Los moraditos. Y se le Hay conoce que así. ponernos ¿eh? truchas porque aquí puede haber. Ah, no, sí, sí. Por eso estamos aquí, porque estamos en el contexto, Claro. en el hábitat natural del La familia alacrán. estuvieron sueltos porque a mí, a mi papá hace año y medio le andaban matando. ¿Le picó un alacrán? alacrancito de eso, Sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo no sé dónde, qué tomaron sus familiares, pero hasta en el hospital cayó mi papá. No, sí, es que es muy peligroso. Yo te puedo decir también desde la historia, si ustedes revisaran, por ejemplo, los libros de la parroquia, Ardilla. ya ven pues que hay libros El de Cerdillo. nacimiento, de matrimonio y de defunción. Si ustedes revisaran los libros de defunción, sobre todo en niños, es muy común, o fue muy común la muerte en Compostela por picadura de alacrán. Fíjate. Sobre todo niños, y es lógico, pues un Sí, niño, claro. un niño es muy curioso, Sí. levanta piedras, levanta palos, o simplemente ve al animal y va y lo quiere agarrar, ¿no? Y es lógico. Y eso generó mucha muerte en tiempos pasados. Yo en lo personal no he vivido con ese problema en Compostela. Ujú. Yo vivo pues, en una zona que ya está limpia completamente. claro. Me dicen algunas personas que en la periferia, no sé, en la Loma, en la Colonia Aviación, La aviación. hay lugares donde todavía le batallan con los alacranes hasta en la actualidad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y lo que sí, bueno, mis padres, mis abuelos, sí vivieron toda una serie de rituales, no sé, de costumbres. Todos los días realizar ciertas revisiones, ciertas cosas para prevenir la picadura del alacrán. No, pues imagínate también cuando Sí. era el contexto que vivían Sí. en ese tipo de lugares, así Así que era es. mampostería y de palo. Cuando y las todo. calles eran de tierra en Compostela. Sí, sí. Cuando las calles eran de tierra en Compostela, imagínate, pues el alacrán ni vivía. Pues sí. Cuando las paredes eran de adobe. No, olvídate. Ahí era El refugio de los el refugio alacranes. ideal. ¿Y cuáles eran estos rituales? A lo mejor ustedes también les han platicado. Número 1, ponerles tapaderas
con agua a las patas de las camas. Por Oh, ejemplo, sí. ponerles tapaderas con agua a las patas de las camas. Pues ¿con qué fin? Pues que el alacrán no pudiera Subir. subir. Sí. Procuraban que las sábanas no llegaran hasta el suelo por lo mismo. Ujú. Todos los días revisaban, prácticamente revisaban almohadas, colchas, sábanas, todo, que no hubiera esa presencia. Y era todos los días porque pues todos los días había alacranes, ¿verdad? Fíjate que me pongo ahorita a recordar. Hay dos vertientes, ¿no? Sí. de pensamiento en el tema de que un animal de esos, o sea, un alacrán, pica porque sí o porque lo provocas. Porque yo he escuchado gente que dice, no, el alacrán es muy mendigo. Ese si está cerquita de ti va y te pica. Y hay gente que no, que los defiende. Que dice, no, es que el animal está quietecito y uno llega a lo mejor con un movimiento brusco. Por ejemplo, que levantes una piedra y que le metes la mano de repente por abajo y ya lo agarraste y el animal se asusta y te pica. He escuchado las dos versiones y ahora sí que no sé, yo no sé cuál creer, más que nada, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchas historias que dicen que estaba dormido y ¡pum! Nomás sentí el piquetón que me metió, ¿verdad? Que no tuve ningún movimiento, sino que estaba dormido solamente y ¡tan! Que sentí el piquete, ¿verdad? Y otras que sí, pues que fue por un accidente, levantar una piedra, un palo, algo que estaba donde estuviera escondido el animalito, ¿no? Y pues, qué curioso, ¿no? El tema ese, que también hasta los endiablen, ¿no? De esa manera, Sí, de que, está- no, es que Ya me imagino es el que alacrán. Ya, allá está el alacrán. ahí está, y lo Voy a picar a ese. Sí. ¿De qué? Ándale. Es que es un Dios no le animal, da alas a los alacranes. tú lo acabas de decir perfectamente, está estigmatizado, Sí, está sí. como algo malo. En mi opinión, es un animal, es algo salvaje, pues, Sí, es algo. claro. Y hasta donde sé, su veneno es para cazar. Él caza Sí. con el veneno. Pero obviamente uno si lo ve o involuntariamente se le acerca, sí se va a defender. Tu reacción. Sí, ¿no? se Sí, siente, pues, su reacción Tiene natural, conciencia, ¿no? pues, Se es siente una reacción, atacado, ¿no? Es un Es- instinto. Sí, exactamente. Es un instinto y lamentablemente sí son muy territoriales, entonces con que tú poquito te la rimes, Y pues traca. se pone en la defensa. Hay muchas leyendas en torno a los alacranes. Sí. No sé si sea lo correcto, las alacranas o los alacranes hembra, también hay una leyenda súper difundida y es falsa. Cuando nacen los alacrancitos chiquitos que hasta parecen pulgones de esos de las Sí, plantas. sí. No sé si los han visto, así ya le dio Sí. miedo a Marco. Sí. Son unas cositas así blancas, chiquitas, o Chiquitos. transparentes, no sé. Se le suben al lomo y Ujú. ella los trae. Los trae y bueno, ellos crecen y ya, se van. Pero la gente aquí, y mucha gente de aquí de Compostela, yo la he escuchado, dicen, es que se comen a la mamá. Es que se le suben al lomo y se la van comiendo. No es cierto. No, No, creo que no no es es cierto, cierto. sí. Pero hay como esa mala idea, pues, Sí, claro. por el Pero sí tema los de la... suben al lomo, ¿no? Y- Sí, Sí, ahí los transportan. Los transportan. Sí. Tampoco es un Ajá. arácnido que se coma a sus crías, ¿no? Porque las arañas por lo general sí. Sí. Cuando las arañas nacen, automáticamente se van, ¿no? Se esparcen. Se esparcen. Y si no, las mamás se las Pero sí hay se las esa come, mala pero idea. los Y yo a más de 5 personas se los puedo decir que me han dicho, es que los traen en el lomo y se la comen. No es cierto, no es cierto. pues No. Pero sí es como reflejo de esa mala idea. Igual como tú dices, que hay gente que dice que son malos, que te atacan arbitrariamente. Pues no, simplemente pues es un instinto, Yo ¿verdad? creo que son gente que está peleada con los alacranes. No, ¿verdad? y hasta cierto punto yo los puedo entender. Que les tiene mala, Sí, mala idea. A lo mala mejor idea. tienen una mala idea por algún accidente con sus familiares Así es. o algo muy cercano, ¿no? Yo he escuchado a gente que le ha picado al alacrán, que sienten como que si un cerillo encendido se les introdujera en la piel. Yo no sé. ¿A ustedes les han picado los alacranes? A mí, en lo personal, a mí no. ¿No? nunca ¿A ti, me ha- Marco? Nomás pica. ese que les dije, pero no era alacrán de ese morado. Pues, No era del bravo, pues. ¿Y del que qué estaban sentiste? diciendo. ¿No sentiste? No, me corté para que me saliera. Pero no la sangre. sentiste. Pero a la hora que te picó, ¿cómo sentiste la picadura? Pues como el piquete de una abeja, ¿de cuenta? Ya. Enchiloso. Pues ¿No, como un que chilosito? tú me decías, ay, de putazo, sí. Y Sí, lo vi sí. al alacrán, pues por eso. A mí sí, espanté. una señora me dio a comentar, es como si se te metiera a la piel un cerillo así encendido. A la máquina. Y es lógico, pues el veneno, ¿no? Sí, ese es el veneno, sí, veneno de es todo, el que provoca eso. Y pues sí, hay bastante que Pero hablar cuando de recién ello. te ¿Qué pica, onda, Diego? el chingazo es como... A ver, sí, escucho por el fondo.
pero sumándome a los comentarios que decía Rodolfo, yo vivía en la loma y era muy común que mi papá me dijera cuando salía a jugar al corral que si yo sentía que el brazo me ardía o algo, que rápido me fuera porque era un alacrán. Ya. Y es justamente eso. Sí. Que si sentía como fuego en el brazo. Si sentías Corre. ardiendo el brazo era Sí. porque te había picado una Ya alacrán. sé. Sí, Sí, es que cuando te picas es como un entumecimiento así bien feo en no sé, yo una vez sentí algo así, pero no sé si me picó una cosa así cargando Sí. ladrillos, ¿eh? Probablemente. Y aquí sí, ay, toda la pata así bien entumida, y quién sé qué será, y ya traía un piquetillo, pero ya no me hizo más nada, ¿eh? Pero no vi qué fue lo que me Y picó. también es eso, que mucha gente dice que no les hace, ¿no? Y como Pues tu yo no. tío Sí, es lo que te que, digo, mi tío que Chepe. él de juego se picaba Es solo. curioso. No, Ese pero vato. sí mucha gente que no hubiera tienen encantado reacción conocerlo. a Curioso. a Sí. los alacranes, y justo la gente que es muy sensible de pronto lo que sienten, o que me ha contado gente que ha tenido experiencias así, es que se les cierra la garganta, que es el síntoma más fuerte. grave, que ahí es Sí. cuando ya necesitas un antídoto de emergencia. Shit. Y pues es un antídoto pues, intravenoso, ¿no? Y también justo mencionabas que los niños antes morían mucho por estos animales. Cuando los niños sufren una picadura, el antídoto es en una cantidad mayor a la de un adulto. Para Tiene un que ser niño. más fuerte. Tiene que ser más fuerte para Fíjate. un niño. Sí. Que Sí, pero imagino porque no tienen, no tiene defensas ni. no tienen defensas, pues que les tienen el paro, ¿no? Como uno que ya está. Yo quiero lleno de decirles defensa. que eso que estamos comentando, esa idea es ancestral. Hay un libro, es una crónica histórica. Se escribió en 1742. Estamos hablando ya de más de, o ya casi 300 años, ¿no? Casi ya faltarían 16 años para cumplir esos 300 años ya de antigüedad. Lo escribió, pues es muy conocido, es un libro que escribió Mota Padilla, que fue un cronista de Guadalajara, pero que conoció toda la Nueva Galicia. Y en ese libro habla de los alacranes de Compostela. Fíjate. Habla de los alacranes de Compostela y hay como que una leyenda, porque estamos hablando de una época también muy religiosa. Muy, muy religiosa. Él dice que tenían fama, pues los alacranes es lo curioso, los alacranes de Compostela tenían fama de ser muy, muy venenosos y que causaban gran mortandad. Entonces él habla de que en una ocasión vino un obispo. Antes los obispos visitaban, bueno, todavía, pero antes era como más solemne porque casi nunca lo hacían. Ahorita pues lo hacen cada rato. Por eso da el dicho aquel, ¿no? De cada venida de obispo. Y era más respetado, pues, Porque en aquel entonces, pues. venían una vez y a lo mejor nunca volvían hasta que llegara el otro, o venían muy pocas veces, ¿no? Mira. Entonces en esa Qué curioso. visitación, si no me equivoco, puedo equivocarme, no recuerdo el dato bien, un obispo que se apellidaba Ruiz Colmenero vino, y en esa visitación los obispos revisaban toda la administración de la iglesia, entre ellos los libros sacramentales, los que ya mencioné, los de bautismo, los de defunción, etcétera. Y según Mota Padilla dice que a él impresionó al obispo ver que en muchas de las partidas de defunción eran por alacranes. Y decía él, el padre de Compostela, cuando a alguien lo mata un alacrán, solía poner una crucecita muy diferente. O sea, le pintaba una crucecita como para distinguirlos. Sí, claro. Yo he visto en los libros de la parroquia, sí, tienen crucecitas, no le he visto nada especial, pero a lo mejor son esas, no sé, ¿no? A lo mejor son esas a las que se Mira. refiere. Qué curioso. Y hay una leyenda ahí, esa faltó de que la publicara Diego y que Carlos la pintara a lo mejor. Es muchas leyendas, o Chale, es hace parte falta del pintar algún folclore que alacrán. gira en torno a los alacranes, que los excomulgó a los alacranes. Que los castigó, sí, que los castigó, pues. Digo, estamos hablando de una época. ¿En cuando qué año eso- más o menos fue eso? ¿Eh? ¿En qué año? No, pues en el siglo XVII, te estoy hablando. imagínate. Algo que los no conjuró, ahí, vaya, para que la gente lo entienda en pocas palabras, como que los maldijo, digámoslo así. Sí, claro. Los castigó y que dejaron de ser ponzoñosos un tiempo. Ándele. Yo digo, es una leyenda, es una Yo, leyenda. ándale. Tengo una teoría ahorita Ajá. que se me ocurre un poco impráctica, pues, Sí. pero de parte mía, que pues por el tipo de sangre que traían, pues los indígenas tal vez ya estaban más acostumbrados a que le pegaban los alacranes a través de los siglos, de los años, pues. Pues, o sea, Y estos quizá. bares que venían de Pues, otro sí. continente, pues no estaban acostumbrados a... Pues a lo mejor, Ah, lo que a los sí, bichos. yo creo que esa leyenda tiene mucho que ver también con lo que ustedes están comentando, de que hay gente que le hace Y y que hay no gente le que no. hace. Entonces a lo mejor, Mi tío Chepe. sistema inmunológico. entonces a lo Arriba, mi mejor tío si Chepe. en esa época que Mota Padilla conoció ese comentario,
A lo mejor hubo gente, pues a mí me pican y ya no me hacen nada porque el obispo los ándale, sí, castigó. Puede ser. En Y es esta parte casa los alacranes era y es parte del folclore, No, y ¿no? luego la fe. el mueve obispo, montaña. mijo. La fe mueve montaña, Ahí en ese ¿no? entonces, Claro. pues, sí. Fíjate. No, ya me picó, pero ya el padre los escomó. Sí, sí es Ya posible. Claro. se la peluquearon aquí. Claro. Y es parte, ¿no? de esta cultura alacranera. En torno a eso también, no sé si ustedes lo llegaron a hacer, yo lo llegué a hacer, pero fui consciente a qué se refería eso, ya que estuve grande, ¿no? Cuando era niño. Cuando uno era niño, hacía sus oraciones al levantarse y al acostarse. Sí. Y al acostarse había una oración muy, muy especial. Estoy hablando dentro de la religión católica, las demás religiones pues no conozco, ¿verdad? Pero era una oración que decía: San Jorge bendito, amarra a tus animalitos con un cordón bendito para que no nos piquen ni a mí ni a mis hermanitos. Sí, Qué bonito. Era la oración. Sí, la traía mi mamá. ¿Tú la sí. conoces? Sí. Pero se refiere a los alacranes. Claro. Se refiere Fíjate. a ese tipo de alimañas. ¿Y por qué tenías que rezarla a la hora de acostarte? Pues porque muchas veces, al estar inconscientes por el sueño, era cuando subían a las camas o cuando uno los podía. Pues era la protección. Era la protección. Y esa es parte de esta cultura también alacranera, ¿verdad? Y yo conozco gente o niños que todavía la dicen, pero pues no la vinculan con estos, Sí, pues sí. estos temas, Sí, me ¿verdad? acordaba, pero- Fíjate que hablando Sí. hablando de leyendas y todo eso, Sí, no es propia de aquí. ajá. Lo sé porque mi abuela me la contaba también Sí. y ciertas personas. En el estado de Durango Ujú. existe una leyenda, es bastante famosa la verdad, y me acordé ahorita, de la celda de la muerte. Ah, sí, que alguien se moría. De que Sí. curiosamente en cierta celda, yo la verdad me equivoco en estos datos, ¿verdad? Pero Yo la- a yo la lo que yo escuchaba. me lo sé es de que existía una cárcel muy famosa en Durango donde, digamos que si un maleante ya era demasiado malo, ¿no? Es que ya no lo aguantamos, métanlo en esa celda. ¿Por qué? Porque automáticamente la persona que entraba a esa celda amanecía muerto. Y pues, ¿qué era el responsable? Hasta ya que un personaje, ¿no? Ahí muy popular, creo que se animó a meterse a la celda para ver qué para era. ver qué era, porque pues se comentaban, no, que es un demonio, no, que es algo ya, algo así que era espiritual, no, algo demoníaco, ya muy apegado a lo sobrenatural, ¿no? Resultó que esa persona se animó a entrar de noche, pero les pidió, creo que un cirio, no sé, me equivoco a lo mejor. Lo que sí sé es que llevó una candela, pues ahí que iluminara toda esa parte, y que a lo que él notó fue que de una esquina estaba rota la pared. Entonces él notó que a cierta hora de la madrugada salió ese alacranzón, que porque, Era un alacrán. o sea, dicen que era un alacrán que era como de 25 centímetros, o sea, Ah, pues era un escorpión, entonces. era un animalonón, o sea. Hay que diferenciar, hay escorpiones Sí, también. Sí, y Sí. bueno, a lo que dice la leyenda, Sí, al claro, fin y al claro. cabo es una leyenda, que era un animalonón y pues tenía bastante veneno para de una vez darte baje, ¿no? Y creo que a lo que recuerdo yo es que la persona lo agarró con su sombrero, le puso un sombrero encima. Ahí lo encajó, ¿no? Sí, y que no sé si está expuesto en algún museo o algo, hay una representación. Me imagino que alguna taxidermista, alguien que Sí, se sí, sí. aventó Habrá que algo. buscarlo, ¿no? Si lo que es un encontramos, lo animalonzote. ponemos aquí. Sí. ¿Sí? Van a ver que si lo vamos a encontrar, lo vamos a poner. Pero es una historia muy curiosa, la verdad, a lo mejor me equivoco en muchas partes, pero el medio del asunto no es que el justiciero de esas almas, ¿no? Que hicieron mal, pues fue un animalito relacionado al tema de hoy, ¿no? Y es Así esa parte es. que quería comentarles. No, claro. Y Durango es famosísimo por los alacranes. Por sus pizzas de alacrán, no se crean. Allá se los comen. Aquí no ha llegado a eso, pero sí fue un lugar donde tuvieron mucha presencia. También comentarles que en el siglo pasado no había médicos como tal. En un pueblo como Compostela era muy raro que hubiera un médico como los que conocemos actualmente. Y quienes atendían la salud de la gente eran los boticarios, no sé si han escuchado de las Sí, boticas. sí, de sí. hecho, ¿no? pues Aquí muy famosa. la ¿no? botica, hay que decirlo, La pues, botica la botica del de pueblo, Puga, sí. la botica de Puga, Famosísima. ya no es botica, ya es una farmacia. Sí. Hay una gran diferencia entre una y otra, pero ellos han conservado el Siguen nombre, vendiendo productos así muy Sí. naturistas. pero siguen conservando el nombre también porque es parte de su herencia, porque bueno, esa familia tuvo su botica. Qué chido, ¿no? Y, sí, claro, por Qué supuesto. chido. Y las boticas no eran médicos, pues eran personas con conocimiento de cómo hacer remedios un poquito más
formales o elaborados que un yerbero, eran como un grado más arriba, digamos. Y lo bonito de las boticas es que muchas veces eran como gremios familiares y no todos, o sea, a lo mejor la botica de aquí se sabía la receta para algo, pero la del frente no compartía el secreto, era Qué como chido, algo ¿no? muy así. Sí. Y aquí en Compostela pues hubo boticarios, sobre todo de los años 50 para atrás, ¿no? Y aquí hubo un boticario muy famoso. Y muy famoso en los alrededores porque él generó una fórmula antialacrán. Te estoy hablando de los Órale. años 50, Qué los años chingón. 60. Y se hizo famoso porque decía que a quien le llevaran malo del alacrán, él con su fórmula, era garantía de que lo salvara. Y yo he escuchado mucha gente, lo he escuchado en Refilión, lo he escuchado en Zapotán, obviamente aquí mismo en Compostela, que venían desde allá a veces picados de alacrán. A la madre. Imagínense lo que era venirse en Sí. aquellos tiempos. Pues en Oye, ya había mula. carros y Pues sí. todo, pero en terracería, No, y mucha gente sí, no sí, tenía pues, y no tenían carro. no la tenían mayoría. carro, tenían pura mulita o puro así caballito, es. Lo ¿no? primero era llegar, ¿eh? Y venían Sí. A ver si Compostela. llegaba. A ver si llega. Claro, Ya a llegó. veces no Sí, alcanzaban. claro. A la a veces no madre. alcanzaban. Venían a buscarlo a Compostela, ni siquiera a la botica. Muchas veces, imagínate cuando te picaba en la madrugada un alacrán, a su casa. A su casa, pero que si llegabas, era garantía de que te salvaba. Era don Isidro de Haro, no sé si han escuchado hablar de él. Que tuvo su farmacia también y que se ganó fama. Inclusive aquí al podcast yo les voy a compartir la receta. Ya está, digamos, obsoleta, pues porque hoy en día ya Es de Ya dominio existe el público, antídoto, ay, sí. ¿verdad? no, pues ya hay No, mejores sí, cosas, ¿no? claro, ya. Pero yo la quiero compartir porque fue una fórmula. Yo no le entiendo nada. Habla de polvos y de minerales. Es que los boticarios fabricaban sus medicinas. Qué chido, No ¿no? crean que las compraban hechas. Ellos compraban el mineral, la hierba y hacían sus mezclas. Todo era molido, ¿no? Me Todo imagino. era en mortero, en todo eso. Y es una inyección la que él ponía. A la madre. Al final del podcast. Sí. Y era una inyección de esas de. Ya ves que ahorita son desechables. Sí. Es de esas jeringonas de fierro. No sé si las llegaron a ver. Sí. La que le dicen para las vacas, güey. Bueno, sí, pero en aquel tiempo y la reutilizaban. Las esterilizaban. Las ¿no? esterilizaban, la hervían, creo, en agua hirviendo. En agua hirviendo la metían, la hervían y volvían a utilizar la misma jeringa, no la desechaban. reacción. Pero él salvó Ahí muchas estaban las vidas. defensas. Y al final del Sí. podcast vamos a poner la receta ahí para que Sí. la gente la conozca. Y era una garantía venir con ese señor aquí en los alrededores. Y eso le dio. Ya está abierta la receta, la patente ya está abierta. Es que ya está obsoleta. Ah. ya, No ya. es patente. No, No lo hagan. Es otro No lo hagan. Un alacrán, disclaimer, ¿eh? mejor Acude a un médico, por favor. acude a un médico, no hagas tu receta antialacrán. No. Hay muchos pueblos en medio de la sierra. Eso sí, eso sí. Con eso de los Hay otro remedio muy feo, no sé si platicarlo. Ya sabes cuál, ¿verdad? Vas a decir que te mien la parte donde te Casi, picó. casi. Platícalo, hombre. Platícale, estamos en eso. No sé si platicarlo o no, porque también, bueno, Son costumbres ya así de pueblos en específico. me ¿ah? acordé porque Marco comentó algo muy cierto, hay pueblos en la sierra, es cierto. Si eso es ahorita, imagínense en el siglo pasado o antes todavía. Es un remedio fuerte, ahí si nos censuran yo no sé, ¿eh? Sí. Y lo he escuchado, se ya usó sé mucho cuál. en la zona rural de Compostela. Ya sé cuál. Ya sabes cuál, ¿verdad? Sí. Bueno, lo voy a platicar. Pero platícalo. Yo no sé cómo se llama esa hierba. Sí. Hay una hierba en específico que no preciso el nombre. Me imagino que es muy común porque te digo, me lo han platicado en prácticamente toda la zona rural de Compostela. Y cuando a alguien le picaba un alacrán, lo hacían comerse esa hierba. No sé, no preciso en qué cantidad ni nada. Se comía la hierba y esperaban a que la defecara. Yo me imagino, hablando ya con un poquito de seriedad, digo, ahorita nos No puede me parecer, nos puede parecer asqueroso, pero, Sí, claro. pero bueno, a lo mejor le salvó la vida a muchas personas ese remedio, ¿no? Sí. Yo me imagino que a la hora de que uno lo consume, el estómago procesa la planta, quiero pensar que le despierta ciertas, ahora sí que propiedades, no sé. Entonces defecaban, le echaban agua a la excreta
y se la tomaban A uno recio. Y como pas- un té. Y Esas son defensas. se la tomaban como un té. Entonces, Agüita de uso. no recuerdo el nombre de la hierba. O creo que si se alguien llama nos está varias cosas. escuchando y conoce, ojalá nos diga qué hierba es. Pero es un remedio pues que era común también. Ahorita nos pasa el chiste, pero les digo, a lo mejor eso le salvó la vida. Sí, A muchas varias personas. Sí, Y ese era otro remedio también como local, ¿no? sí, sí. Más como de lugares aislados, como bien comentas. Sí, No voy a entrar en algo. detalles, pero No voy a entrar. ¿cuánto tarda el cuerpo en hacer digestión? Eso. Eso. Sí. Yo- Bueno, quién sabe, a lo mejor a las plantas se servía como laxante también. Quizá. ¿Quién A lo sabe? mejor guardaban Quizá. caca, bueno, a lo mejor guardaban eso de... Tres. Guardaban las. Guardaban eso ya de previamente. No sé de- tanto. de los seleccionaban, No, ya no. vaya, y ¿sabes qué? Este vato estaba A ver si tomando alguien se toda la sabe el remedio. Toda la semana, semana. Y ahí dice. lo guardan para cualquier cosa. ¿Ah? Si alguien sabe el remedio, Sí. hay que nos lo ponga en los Sí. comentarios. El que nos tema lo haga llegar. de excretarlo, yo creo que es eso, porque a la hora de que se digestión, me imagino que le soltaba algunas propiedades a la Sí, planta. sí, sí. Quiero Sí se pensar. degrada, o sea, Sí, pues sí, sí. es el proceso natural, ¿no? De lo, Porque, de lo que cae en el porque estómago. yo le pregunté a uno, pero ¿por qué no le hacía nada al comerse la planta? No, dice, es que ocupaba. ¿sabes? Colarlo. Ahora sí que, No, pues, así es. Sí. Entonces, pues, también valorar un poquito el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Donde hay tanta ya no, pues, alternativa. imagínate. Pues sí. Sí, y todo por los malditos alacranes. No, no es cierto. Sí. Benditos también. Ah, benditos, no, porque de ahí mismo sale el antídoto, como Sí, bien comenta claro. Nazaret. Así es. Yo en lo personal, creo que constituyen pues una parte importante de nuestra cultura, pero por lo mismo que están estigmatizados, por lo mismo que ya no tenemos ese problema muchas veces en la zona urbana, como que no le damos tanto peso a esas manifestaciones culturales. Pero ahí están, al final ahí están, ¿verdad? Al final de cuentas, pues sí, claro. al final final de está. cuentas hay que cuidar la fauna, ¿no? Y tenerle cierto respeto, ¿no? Hay que, Respetarla. sobre Así todo. es. no sé, igual reubicar a los alacranes es lo mejor, dirían ustedes. Pues yo creo que sí. Pues más que nada Sí, tener o- precaución. Digo, en la zona urbana es imposible tenerlos, pero cuando uno va al campo, respetar la naturaleza, no andar jugando, ¿verdad? Pues tener su precaución tener de sus vida, ¿no? No precauciones. están manejando animales de esos. ¿no? Así Sí. es, no jugar con ellos, porque hay hasta modas ahorita, hasta de mascota los tienen muchas veces, ¿no? Sí. Y es peligroso. Cualquier cosa se hace viral ahorita en TikTok. Sí, nada, también eso, las modas. De hecho, yo acabo de ver el otro día en TikTok un vale que se causa dolor con animales. Que a ver cuánto Ah, aguanta. ya sé quién es, ya lo he visto. Sí. Sí, ya lo he visto. Que se vengan a Yarí. Y que Para que cale la cara, que le- hace que le Lo muerdan reto. los animales, que lo Sí, muerdan, que lo piquen las abejas. Ya está curtido el vato. Pues sí, pues sí, ya trae pero defensas. y precisamente el otro día vi que no era un alacrán, era un escorpión, porque hay que aclarar eso. Los escorpiones son de mayor tamaño Y no tan y curiosamente no No son tan venenosos. no son tan sí te duele la picadura y Sí, todo, pero no. pero no pone en peligro tu vida. Y no la alacrán sí. Creo que lo máximo Sí. que te puede causar el veneno del alacrán, si no me equivoco, creo que es que te desmayes. El del escorpión. Del escorpión. Ah, perdón, el escorpión. El escorpión. Sí, sí, el Sí, sí, escorpión. sí. No es lo mismo. Y aquí también en Nayarit hay escorpiones. Sí, Sí, no son de peligro médico. sí, y de hecho, pues, bueno, Sí. uno pensaría que uno de escorpión es el típico, ¿no? Que te muestran en el cine, en la tele, que es negro, ¿no? Ajá, Son, a Rodolfo, yo tenía uno por ahí que me encontré, sí. y pues se secó, ¿no? Estaba muerto, claro. Estaba muerto, Sí. claro. O sea, aparentemente a primera vista parece un alacrán, pero ya cuando le pones mucha atención, o sea, no es grandote porque nosotros nos imaginamos los escorpiones, o sea, no, un animalote, ¿no? Así grandote, muy, muy grueso, ¿no? De su coraza. Pero no, ese está, pues, ¿qué te digo? Unos 8 centímetros más o menos sería. Sí. Y tiene sus tenacitas muy diferentes, con unas tenacitas como gorditas, su colita un poquito más gordita, el cuerpito más anchito, y yo no sabía que era un escorpión. ¿Tú pensás que un alacrán? Yo que era un alacrán Sí. por el color simplemente Sí. y pues por la primera vista, la impresión que da uno, ¿no? Y yo lo conservé ahí durante años y un buen amigo que le gusta el tema de la taxidermia, me quiero imaginar que es ese término, lo posó sobre un Tronco. tronquito seco Sí. y se ve muy bonito, la verdad. Sí. O sea, está conservado, pues. Ahí, si podemos, luego le ponemos una imagencilla Sí. para que lo vean. Está Claro que muy sí. bonito el trabajo. Yo creo que
Ya nos visitaron también aquí. Las vacas. Los huéspedes de aquí. Para que vean que también pues ¿Quieres esa parte es participar? de la conservación, pues también es como parte del respeto, ¿no? De eso, de no Y otra de no cosa. matar el animal, nomás Y otra por cosa tener un lujo, vaya. bien importante que ahorita que vi la vaca y que le hablaron a la vaca, me acordé. Hay animales que a veces nosotros por maldad o por ignorancia matamos, cuando esos animales son los que naturalmente regulan la cantidad de alacranes Sí, la plaga. que hay. ¿Qué animales son? Tlacuache, por ejemplo. Sí, El más tlacuache importante. se acaba los alacranes y muchas veces lo matamos ya sea por mal la gente o porque lo confunde con una rata. Sí. Y los tlacuaches regulan la población de alacranes. La chora, a mucha gente no le gustan la chora se los comen. Cuando tú veas una chora en tu casa, pues no la mates porque a lo mejor te puede Sí. salvar la vida, aunque no lo creas. Por si nos ven en otros lugares, besuconas, cachoras, Ujú. también son Ah, conocidas. también. Y es una Geckos. cadena, Geckos. y el respeto a esos animales también tiene que ver con la cultura del alacrán. Así es. Porque si no quieren tlacuaches, ni chora, ni otros, no sé qué otros animales también los consuman, pero por lo menos esos dos, pues entonces van a ver alacranes, porque, Sí. porque les Pues dejan cuando era la así cancha también libre. en lo rural, pues así la vivencia, contenían patos y los chivos que también andan ahí. Las gallinas. También se los de comían. todos esos, Es pues, cierto. Me gustaba tener ahí cerquita los patos para que andaban limpiando los insectos ahí cerquita de Sí. Sí. las casas. Entonces, pues hay que guardar ese respeto, ¿verdad? Por la Sí. vida. Y no verlos como algo nocivo. Algo Hay que malo. respetarlos, Sí. pero pues es parte de La fauna de y la la fauna. cultura. Sí. y no va y menos los insectos menos, o sea, se pueden extinguir muchas especies, pero para que extinga una especie de insecto, nunca se van a ir, a eso Está me canijo, refiero. A eso me refiero, ¿verdad? Sí. Nunca se van a Sí. ir, entonces hay que saber vivir con ellos. ¿O Así qué opinas, Fer? Yo opino lo mismo, ¿no? Sí. El respeto a la biodiversidad Así Sí, es. del lugar y demás, ¿no? Así que tienen que seguir su ciclo, ¿no? Y como dices, mantener una estabilidad en el ecosistema. Es lo Un que se equilibrio, busca, ¿no? un Como equilibrio, tal. sí. Un equilibrio. sí. Ujú. No sabemos, pero por ejemplo, a mí me pasó que en mi casa había muchas choras Ujú. y sí nos daba cosa porque no sé por qué hay tantas. Y al tiempo, como a las semanas, mi mamá estaba acostada en su cama y estaba viendo el techo está blanco y ya estaba oscuro. Pero ella dice que la luz de la calle se metía por la ventana e iluminaba el techo un poquito y que ella empezó a ver que algo caminaba. Y ella pensó que era una chora, pero prendió la luz por curiosidad y era un alacrán. ¡Ay, la madre! Y justamente decimos nosotros que tal vez las choras empezaron a ir mucho porque había alacranes por ahí. Sí. Que los vecinos les platicamos, oiga, ¿no han salido alacranes por aquí? Sí. Y un choral. Y O tus vecinos trajeron chora. puede ser. Güey. Pero lo curioso es de que, como lo dice Rodolfo, ya hasta las afueras de la ciudad, tal vez por eso se hicieron presentes. Pero Sí. también, pues, obviamente por los cuidados y todo eso, Claro. los vecinos lo que hicieron fue fumigar para que no se acercaran. Y pues sí, lo hicieron, se cooperaron y ya. Fíjate que curiosamente ahorita que estoy diciendo eso, cuando construyeron el Infonavit que está arriba de mi casa, Sí. que es por acá por la aviación, por el Por parque de la la aviación, aviación. de los que ya saben, ya conocen, hubo ese problema. Con Pues, alacranes. o sea, construyeron el Infonavit, pues, obviamente pues, eran Ujú. casas bonitas en su inicio, ¿no? Toda la gente quería vivir ahí. Pero cuando ya empezaron a vivir, o sea, estamos infestados de alacranes, o sea, por donde quiera salen. No, pues tú llegaste ahí. Tú infestaste el llegaste hábitat ahí. de los alacranes. Sí, No, y sí. de hecho todavía, pues es como tú dices, ¿no? Que la tierra colorada, y pues allá es pura tierra colorada. Sí, Como que, es no sé, cierto. no sé qué correlación existe entre el alacrancito y la tierra colorada, todavía no lo entiendo, pero hay muchos en esa especie de tierra, ¿no? Sí. Y pues toda esa zona es pura tierra Es pura esa, tierra colorada, y ¿cierto? todavía hoy en día, yo creo que mucha gente que si nos ven, que viven de ese lado, ojalá que nos confirmen, pero yo creo que todavía tienen ese problemita, porque yo vivo ciertas callecitas abajo y en mi casa también salen. Todavía salen alacranes en tu Sí, casa. sí. No, Y no creo que se acaben fácil, como dices No, tú, no, o sea, no. Y ya ahorita que empiece la temporada de lluvias es cuando más salen, ¿no? Pues como no son pues, animales que toleran el el- agua, buscan refugio sí, y se ellos, van a los... de hecho, no toleran el calor.
No te calor. duele el calor. Un alacrán siempre, si tú quieres encontrar alacrán en un cerro, ve y levanta un tronco. No lo hagan. No lo hagas. Sí, ¿no? Levanta un tronco, levanta una piedra, incluso como le decía hace rato, en un excremento de vaca, Ahí. levántalo. Por lo fresco. Lo fresco y Sí. lo húmedo. Lo Ya. levantas y va a salir. Ahí va a estar el animalito. Tengan mucho cuidado porque la verdad los alacranes se camuflajean muy bien y cuando están guardaditos ellos están como en una especie de acurrucamiento, ¿no? Donde parecen como una bolita y no se les ve su aguijón porque también lo guardan. Se hacen bolitas. Se hacen como una bolita. Y ahí es cuando la gente empieza a jugar con ciertas cosas y nunca se percata que está el animalito ahí. ¡Pam! Es como te meten en el... Se meten a los zapatos también, Ojalá, en el sí, calzado. Buscan. Sí. Buscando lo húmedo. Sí, sí, sí. Otra cosa, brillan. ¿No? Son Ah, fosforescentes. sí, tienen propiedades Son ultravioleta, ¿no? Ultravioleta, sí. ¿No lo vio brillar tu mamá cuando vio la alacrán en el techo? Es que la tienes que dar con la luz Sí, ultravioleta. no, ¿no? ocupo una Una Sí. luz luz ultravioleta para que, como no sé qué contengan en su exoesqueleto, que hace que brillen Sí. con la luz Sí. ultravioleta, sí, pero bien con un verde fosforescente. Sí, De sí. hecho, el escorpión que les comentaba hace rato, también tiene sus propiedades. Y si podemos, le subimos una foto para que vean lo Hay que interesante que subirla, es. hay que subir la Está foto. muy, muy bonito, muy interesante. Son cosas sorprendentes de la naturaleza que no tienen explicación. O a lo mejor sí tienen, pero yo no me las sé. Sí. No, estamos pero si, viendo. si alguien sabe que nos pongan Sí, los que nos comentarios. nutra de... Este de- podcast es para que todos aprendamos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es. Y Sumando pues, también a lo que comentaban al principio, me hicieron acordarme que justamente por esas fechas, mayo, junio, julio, todavía en agosto, que es cuando está el calor, tal vez ya no son las mismas prácticas que se usaban antes, pero por ejemplo, a mí me tocaba que era regla que las camas, por ejemplo, no estuvieran cerca de las ventanas, Oh, Sí. sí, sí, sí. que las cobijas no las pusiéramos cerca tampoco de las ventanas. ni de la pared, ni pegado a la pared. Sí. Y justamente también la misma práctica, tal vez ya no tan seguida así como los pasos, pero sí en la noche, antes de acostarte, revisa bien tu cama, tu almohada. La ropa. La ropa. Sí. Yo tengo una historia bien acá, ¿no? De eso, de que un día estábamos en la casa de mi abuela, ¿no? Y estábamos niños. Y recuerdo que un primo, ojalá que lo vea, se llama Daniel, él como que no sé si nos despertamos tarde por ir a la escuela y como que rápido, o sea, nunca revisamos nada, nomás agarró la ropa así y se puso el pantalón, vato. Y ya cuando íbamos a la escuela, o sea, no había pasado nada, ya desayunó y todo el rollo. Todo normal. Se hizo bolita. Íbamos en camino a la escuela y cuando de repente iba y... ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Qué tienes? Algo me está picando, algo me está picando. Se baja el pantalón, vato, y trae un alacranzón pegado. Hijo de su picoteado. madre. Yo no me acuerdo. veces ya. Yo no me ¿Le picó acuerdo. varias veces? Sí, vato. Hijo de No, su- pero él, o sea, a lo mejor por nuestras... ¿Dónde me llevas, hijo de la... nuestra inocencia, ¿no? Pues yo no sé qué hacer. Pues no. Yo creo que Estaba chico. a lo mejor hasta me reí, la neta, Pero mi primo, por su desesperación y el dolor, me imagino, él corrió bien recísimo, pero Sin o sea, pantalones. no, se los iba agarrando así, pero corrió rápido para donde su mamá. Mamá, así, yo creo que, no, la verdad tengo un recuerdo borroso, pero, o sea, lo que me acuerdo mucho es ese tema de que lo traía en el pantalón por no haber revisado nada. Sí. Y cuando, otra historia ¿Sí le hizo? A rapidita, ver, ¿sí le hizo? no, pues creo que sí, lo llevaban al hospital. güey. Dijo, no le picó Sí, hasta sí le picó después de la varias veces. Sí, qué alacrán, chistoso, se ¿no? quedó O sea, estaba ahí ahí. argurrucado. Sí, pues, sí. me imagino por el calorcito a lo mejor, ¿no? El corporal. Dormidito. Otro dato curioso también dentro de esos alacranes es que les atrae mucho el tema del azúcar. ¿Ah, sí? Lo dulce les gusta. Sí, algo que son diabéticos, no te creas. Pero, o sea, a lo que me refiero es también una pequeña historia de que se me quedó muy marcado que yo participaba mucho en campamentos. Antes estaba en cierto grupillo de protección civil, Sí. pertenecía al área de bomberitos. Ujú. Y a los scouts les aprendimos algo curioso, de que cuando hicimos un campamento, al día siguiente, a la hora de que nos levantaban, hacíamos una práctica que se llamaba tianguis. Y el tianguis se refiere a sacar todo lo que traes a tu maleta, sacudirlo, ponerlo así enfrente, así en una lona o algo donde no se le pueda subir a otro animalito, vaya. Porque curiosamente uno piensa que está seguro, ¿no? Sus cosas. Ujú. Pero a varios compañeros, incluso a mí, me salió una araña dentro de mi equipamiento. De las cosas. Y es lo que nos explicaba pues ahora sí que el entrenador, ¿verdad? Que decía, ven, ¿por qué tienen que hacer el tianguis? Porque imagínense que ustedes agarren algo, una prenda, Te lo llevas a tu casa. te lo llevas a tu casa o simplemente a la hora de que te cargues tu mochila, sale y pum, te da
un piquetón y ahí quedaste. Así es. Entonces, parte de la precaución, ¿no? De esto, de lo que estamos comentando, ¿no? Desde lo que es en casa, pero también hay prácticas externas que te pueden ayudar, ¿no? Pues para cuidarte de algún es. piquete o algo relacionado. Así es. Y pues, Y pues así. Pues así las cosas. Y qué valor de la gente que trabaja en el campo, porque se enfrenta con ellos diario. Sí, también. sí. Sí. Así es. Pues no sé, Fer, si quieres ir cerrando ya el tema. bueno, aquí ya con la fogata extinta, ya Ajá. es la Eso fue señal. nuestro timing, ¿eh? Ya es la señal para despedirnos, ¿no? Espero que les haya gustado, ¿no? En esta ocasión el tema. Cualquier comentario para nosotros es muy valioso, ¿no? Que nos dejen Sí. ahí un comentario, nos digan sus experiencias con alacranes, o si se saben algún remedio, a lo mejor podríamos hacer una recopilación, ¿no? De remedios y sí, Inventamos nuestro propio remedio a base de... sí, De lo, hierba. y lo probamos. de hierba. O igualmente, ¿no? Igualmente si tienen pues alguna historia que nos quisieran compartir en comentarios, Así igual es. apóyennos, Bueno. compartan el contenido porque es algo dentro de la cultura que se quiere rescatar, ¿no? Aquí en Compostela, Nayarit, sus alrededores, ¿no? Es algo que necesita difusión y ojalá que ese tipo de cosas pues no se pierda, mínimo ni siquiera las historias, ¿no? Y las leyendas que hay detrás, que también creo que hacen lo mejor por mantener cierta parte de la cultura, ¿no? Viva. Aunque sea por parte de una leyenda, que sea recordado, parte de ¿no? la cultura. Que sea Sí, parte, podemos ¿no? hacer una pequeña dinámica, ¿por qué no? Si nos mandan sus leyendas ahí al Facebook de Ecos o al Instagram, Sí. las podemos recopilar, pues las podemos subir con su nombre o anónimamente y vemos, ¿no? A ver Sí. qué tiene que decir la gente. de Igual Compostela también, acerca de los invitarlos alacranes. también, Sí. invitarlos también a que participen aquí dentro Quien del guste, podcast, ¿verdad? Exacto, También, quien Claro. guste, traiga un tema, quiera opinar algo, con mucho Lo gusto. hemos dicho, Bienvenido ¿no? sea. El podcast es para la gente de Compostela. Nosotros estamos aquí dando la cara quizá, pero queremos invitarlos, quien tenga algún tema que quiera compartir con la gente del pueblo, es bienvenida, ¿no? Así es. y estamos para apoyarnos. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo le Muchas- agradezco la invitación. Igualmente Muchas a todos gracias. también, muchísimas gracias y gracias por invitarme para compartirles estas pequeñas historias, ¿no? Chuscas y recuerdos de la familia. El chuchete. Hasta pronto. Sí, hasta pronto, nos vemos, que estén muy bien. Bye. Ha 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 ha!